Carlo Acutis, el adolescente italiano que será beatificado y que está rumbo a ser el primer santo millennial de la historia. Un adolescente de 15 años podría ser declarado santo en los próximos años y convertirse en el patrono del Internet. Se trata del inglés Carlo Acutis, quien falleció a la edad de 15 años y ya registra un milagro que lo convertirá en beato el próximo 10 de octubre de 2020. Acutis nació en Londres en 1991, pero a los pocos meses se trasladó hasta Milán. En Monza se registró su muerte en 2006, a causa de una leucemia fulminante. El cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, dijo a Vatican News que el joven fue catequista y logró transmitir la fe a los niños, además de explotar los medios telemáticos, creando un proyecto informático sobre temas de la fe, y creó un portal sobre los milagros eucarísticos. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres de Venezuela, entre nuevos beatos de la Iglesia Católica, comentó: "Las palabras expresadas en sus últimos días también son sorprendentes". Dijo: "Quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo", a la edad de 15 años. Un joven que habla así nos sorprende y creo que estimula a todos a no bromear con nuestra fe, sino a tomarla en serio, relata en el portal. Su beatificación se vio afectada por la pandemia del coronavirus, por lo que se decidió trasladar de fecha a octubre, cuando se espera que puedan acceder más personas. El milagro que lo llevó a ser beato se dio en Brasil y fue reconocido en el 2013 de un niño que sufría trastornos digestivos que lo llevaba a vomitar todo lo que ingería, tanto comida como líquido. Junto con su abuelo acudieron con una reliquia de Acutis para pedir su intercesión. Un año después, los médicos descubrieron que había sanado pese a no hacerse la operación para corregir el problema. En varias ocasiones, el Papa Francisco se ha referido sobre el Internet y que este es un regalo de Dios, así como también del uso como una herramienta en las congregaciones, aunque advierte de sus riesgos. En el sacerdote argentino estará la decisión de declararlo patrono del Internet, pero antes deberá ser declarado santo, y para esto es necesario un segundo milagro comprobado tras su beatificación. Sus restos se encuentran en el Santuario del Despojo en Asís. Carlo Acutis fue un adolescente católico italiano que ha sido proclamado venerable por la Iglesia Católica, tras aprobarse un milagro atribuido a Carlo en febrero de 2020. Su beatificación se realizará el próximo 10 de octubre de 2020. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran milaneses que se encontraban en Londres, temporalmente por motivos laborales. Tras el nacimiento de Carlo, la familia regresó a Milán unos meses más tarde. Allí Carlo asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. Desde muy joven procuró vivir su fe en todos los aspectos de su vida. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar las cuestiones que le planteaba Carlo. Con 7 años hizo la primera comunión y comenzó su amor a la Eucaristía, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Diariamente asistía a misa y rezaba el rosario. Sus modelos fueron San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga y San Tarcisio. Su adolescencia fue como la de cualquier otro joven. Pasaba tiempo con su familia y sus amigos. También dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar, como voluntario en los comedores populares y como catequista. Entre sus pasiones estaba la informática, por la que mostró un gran talento y que utilizó para testimoniar la fe a través de la creación de sitios web. Por esta razón, se ha pensado en él como posible patrono del Internet.
Aficionado a la informática, Carlo ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas, acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos, siendo precursor del uso de estos materiales para la difusión masiva de contenidos religiosos. Fruto de su trabajo fue una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. La exposición, que recoge un total de 136 milagros, se ha difundido por los 5 continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a millares de parroquias y a 100 universidades. En el resto del mundo, a cientos de parroquias y a algunos de los santuarios marianos más famosos, como Fátima, Lourdes y Guadalupe. A principios de octubre de 2006, enfermó. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia del tipo M3, la más agresiva. No había ninguna posibilidad de curación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo». Más tarde, también les comentó a sus padres: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: «Bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más». Pidió la unción de los enfermos y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Antes de conocer su enfermedad, Carlo hizo un video donde dijo que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello, ha sido enterrado allí. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada. Personas sin hogar, inmigrantes, mendigos, niños, un montón de gente que le hablaba de Carlo, de lo que él había hecho por ellos, y ella no sabía nada. Existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas. Ya hay muchas historias de conversión relacionadas con él, que ocurrieron tras su muerte. Los padres reciben cartas y solicitudes de oración de todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase de beatificación diocesana. El Papa Francisco le declaró venerable el 5 de julio de 2018, continuando con el proceso de canonización que había sido iniciado por el cardenal Angelo Scola en la Arquidiócesis de Milán en 2013. La decisión de hacerlo venerable en tan corto espacio de tiempo ha sido acogido con entusiasmo y es motivo de consideración para todos aquellos que ven en Carlo un modelo de evangelizador del siglo XXI. Su jornada giraba en torno a Jesús, que estaba en el centro. Las personas que se dejan transformar por Jesús y tienen esta fuerte amistad con Dios interpelan a los otros, irradian la imagen de Dios, afirma su madre. El sábado 10 de octubre de 2020 está previsto que Carlos sea beatificado en Asís. El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis, por lo que su beatificación está próxima. El milagro fue la curación inexplicable de un niño en Brasil. El padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de canonización de Carlo, cuenta lo sucedido aquel día. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluso el líquido. Ya llevaba una toalla, porque su situación era grave. Cada vez más débil, debilitado, encontraría una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y éste le dijo que rezara, pidiendo para dejar de vomitar, y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme:
dejar de vomitar, y a partir de entonces ya no vomitó. En febrero de 2011, la familia ordenó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. Es así como llegamos a la conclusión de la historia de este personaje, Carlo Acutis, quien será beatificado el próximo 10 de octubre de 2020. Agradezcamos a Dios y a la Iglesia por darnos a un santo, a un beato, que será parte de los personajes, de las personas que ahora interceden por nosotros en el cielo. Demos gracias a Dios por esta obra en Él, y que tenemos ahora a alguien más que será intercesor para cada uno de nosotros. Quiero invitarte a ti, que acabas de conocer la historia de este próximo beato, a que dejes en los comentarios tus intenciones por tus familiares difuntos, familiares enfermos, y que nos encomendemos de ahora en adelante también a este gran beato, Carlo Acutis. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.